saludamos al mayor Guillermo Tenorio, pues son de los compañeros fundadores del CRIP. A mí me gustaría, pues de pronto de una manera resumida, en unos breves minutos, nos pudiera contar, pues usted fue una persona que en la Avenida del Papa, aquí a Popayán, por ejemplo, no lo iban a dejar hablar, pero pues ustedes lograron finalmente leer un documento. Quisiéramos que nos contara un poquito esto, como en resumen, cuál fue la anécdota tan importante y pues que es un hecho histórico, y creo que hasta ahora por los medios, en ningún medio, como medios indígenas lo hemos dicho, lo hemos dado a conocer. Nos cuente un poco esto. Bueno, sí, yo creo que en 86, cuando vino el Papa Juan Pablo II, yo recién había entregado cargo de directivo, que era presidente del comité ejecutivo. Había entregado al compañero Francisco Gemboel y ya pues muchos cabildos me llamaron días después que se preparara para recibir a Juan Pablo II, el Papa, que va a estar en Vía Olímpica acá en Popayán. Entonces no se podía pues únicamente saludar y no más, sino que había que escribir un documento donde el contenido de ese documento sea para conocimiento de todo el personal que estaba en ese momento, en ese auditorio a nivel del Cauca, a nivel nacional. Y entonces tocó hacer un documento que contenía 10 puntos. Hablamos de terratenientes, hablamos de asesinatos del padre Pedro León Rodríguez, del padre Álvaro Roqué. Cuando estábamos hablando, leyendo el tema de asesinato del padre Álvaro Roqué, inmediatamente nos suspendieron, nos quitaron la carta que teníamos en la mano. Pero esa carta ya 2 meses antes ya se había mandado para Roma, para que el Papa ya conociera qué es lo que se iba a leer como carta de saludo. Entonces esa carta pues fue socializada a todos los cabildos del Cauca, la cual pues asimismo nos apoyaron que fuera leída públicamente esa carta, y por eso lo leímos, pero pues no le gustó nada, pienso, el organizador, el coordinador, que era el padre Francisco Salamanca, así se llamaba. Él dijo, no, habíamos leído en 2 párrafos cuando ya estaban encima suspendiendo. Bueno, ese hecho, pues el Papa, como ya conocía, entonces él nos apoyó y dijo que pues esa carta tiene que ser leído en su totalidad, porque yo recibí una copia de esa carta, yo lo leí. No sé por qué aquí no quieren escuchar nada del contenido, no quieren saber nada de lo que en esa carta en totalidad dice. Entonces, bueno, ahí ya comenzó la ceremonia papal. Terminado la ceremonia, pues nos dieron la orden de dar lectura a esa carta en su totalidad y lo leímos. O sea que pues ganamos. Eso fue un triunfo ante la iglesia clérica de acá del Cauca, porque nos llamaron, a mí, pues por lo menos a mí me tocó ir a muchas universidades de Colombia a socializar por qué habíamos hecho esa carta así, denunciando todos los problemas, porque ni ningún sindicato de organizaciones estudiantiles, de profesores, de organizaciones obreras no habían podido hacer ninguna denuncia, pero los indígenas sí que habíamos pasado muy bien, así nos decían, nos felicitaron en la Universidad de Antioquia, Risaralda, en Bogotá, en Neiva, en todas las ciudades capitales me tocó recorrer dando a conocer esa carta.
O sea, la expresión que llamó la atención que dijeron es dejen hablar el indio, ¿no? Ese fue lo que le dio más impacto, claro. ¿Cómo fue un poquito eso que nos cuente usted? La expresión. Pues ya íbamos a tocar que el INCORA, las instituciones del Estado no han resuelto nada la situación de tenencia de tierra para los pueblos indígenas, así que cuando uno más presiona viene sino amenazas y asesinatos, eso estábamos, todo eso contenía y pues desafortunadamente pues no querían, pero sí logramos leer todos los 10 puntos que teníamos programamos leerla, se leyó totalmente el auditorio, todo eso gentío que había nos aplaudieron, cada párrafo que íbamos leyendo nos aplaudían, y entonces ya después que ya terminó, estábamos terminando cuando llegó un grupo de policía militar ahí, tratarnos de sacarlo pues para que no estuviéramos ahí ya nos defendió todo el equipo de arzobispos que estaban, ¿cómo es que llaman? La comitiva papal. Ellos nos defendieron y entonces ya allí quedamos en medio de los arzobispos hasta que terminó. Ya terminábamos, íbamos saliendo cuando una tanda de periodistas nos rodearon a entrevistar, a preguntar por qué habían querido acallar a los indios, qué le pasaba. Entonces estaba yo explicando, no, pues estamos denunciando toda la injusticia que hemos sido víctimas los pueblos indígenas en Colombia.